Hola amigos terrícolas, soy Venus de Galácticas. Te invito a que hagas estos lindos y sencillos huevitos de Pascua tejidos a crochet. Estos huevitos le darán un toque especial a tu decoración durante estas Pascuas. Además, si eres principiante en la técnica del amigurumi, hacerlos te servirá de práctica. Materiales. Los materiales que vamos a necesitar serán los siguientes: estambre o lana de diferentes colores, un ganchillo para crochet, relleno, marcador de vueltas, aguja lanera y tijeras. Estoy utilizando estambre de marcas diferentes. Unos los he comprado en Holanda y otros en Estados Unidos. Lo importante es que sean del mismo grosor. Para este tutorial he tejido este huevito con dos colores, pero tú puedes hacer la combinación que desees. Aquí te doy la base de cómo hacerlo y dependerá de ti el número y posición de los colores. Estos tres huevitos están hechos con el mismo número de vueltas, solo hice el cambio de colores en vueltas diferentes. Una observación que quisiera hacer es que tengo una forma muy peculiar de tejer a crochet. Y es que mi mamá me enseñó cuando era pequeña y yo no seguía al 100% sus instrucciones en ese momento, sino que lo hice a mi manera. El resultado es que cuando tejo amigurumis mi punto se ve de una forma diferente, se ve de esta forma. Y en cambio, cuando lo tejes de la forma tradicional, el punto se ve diferente. En lo personal, no me disgusta cómo me queda el punto. Y lo mejor es que es más fácil para mí hacerlo de esta forma. Este video lo hice tratando de tejer de la forma correcta o tradicional, no sé cómo decirlo. Ya que, si eres principiante, no quiero confundirte y que te pase lo mismo que a mí. Cuando intentaba hacer una puntada nueva, no me salía igual. Y pues en ese momento me di cuenta de que mi forma de tejer era diferente. Así que quiero que cuando intentes alguna puntada nueva, de verdad te salga como lo esperas. Vamos a tejer este huevito en espiral, es decir, no vamos a cerrar cada vuelta como se hace cuando tejemos en rondas. Cuando tejemos en rondas se nota una línea que sobresale. Esta línea se forma cuando vamos cerrando cada vuelta. Y en espiral no se forma esta línea. Por esa razón he decidido tejer este huevito en espiral. Ahora sí, vamos a comenzar. En la vuelta número 1 hacemos un aro deslizado o como lo llaman comúnmente anillo mágico o círculo mágico. Tejemos 6 puntos bajos en este anillo con nuestro color base. En la segunda vuelta tejemos un aumento en cada uno de los puntos, es decir, tejemos 2 puntos en el mismo punto. Al final de esta vuelta nos quedarán 12 puntos. Como vamos a tejer en espiral, es recomendable usar un marcador de vueltas para así saber cuándo empieza cada vuelta que vamos a tejer. En la tercera vuelta tejemos un punto y un aumento. Repetimos esto hasta el final de la vuelta y al terminar nos quedarán 18 puntos. En la cuarta vuelta tejemos 2 puntos bajos y un aumento. Esto lo repetimos hasta el final de la vuelta. Al terminar nos quedarán 24 puntos. En la quinta vuelta tejemos 3 puntos bajos y un aumento. Repetimos hasta el final de la vuelta. Al terminar la vuelta nos quedarán 30 puntos. En la sexta vuelta tejemos 4 puntos bajos y un aumento. Repetimos hasta el final de la vuelta
dejando el último punto sin terminar, ya que vamos a cambiar de color. Estamos a punto de iniciar la séptima vuelta y vamos a hacer el cambio de color. Hay varias formas de realizar el cambio de color. En la mayoría de ellas dejamos el último punto de la vuelta anterior sin terminar y terminamos de tejer el punto con la hebra del nuevo color. El cambio que realiza la mayoría de personas es cerrando el último punto de la vuelta anterior con el nuevo color y a continuación seguir con puntos bajos con el nuevo color. Es una forma sencilla y rápida de hacer un cambio de color. El problema es que con este método se nota más el cambio de color. Se alcanza a observar un tipo de escalón entre color y color. Otra forma es no tejer en espiral, sino en vueltas. Y aquí no se nota el cambio de color, pero sí se va formando una línea en el tejido que sobresale. Conozco otro método en el que el cambio de color queda imperceptible, pero en cada vuelta tenemos que cortar hebra y utilizar una aguja lanera para cerrar dicha vuelta. Por lo que en este video les mostraré un método en el que el cambio de color no es tan notorio. No tenemos que cortar hebra en cada vuelta que hagamos el cambio y no nos quitará mucho tiempo al efectuarlo. Como comentamos, cerramos el último punto de la séptima vuelta con el nuevo color. En mi caso, el color naranja. Y en nuestro primer punto de la octava vuelta tomamos la hebra interna y tejemos un punto deslizado o punto plano. A continuación, en el mismo punto, pero ahora sí tomando tanto la hebra interna como la externa, tejemos un punto bajo. Este será nuestro primer punto de esta vuelta. A partir de aquí vamos a tejer un punto en cada punto hasta el final de la vuelta. Al final tendremos 36 puntos bajos. Estoy en el último punto de la vuelta. Aquí podrás preparar el punto para hacer un nuevo cambio de color o, como en mi caso, hacer otra vuelta con el mismo color. Yo continuaré con el color naranja. Para cerrar la vuelta, tejemos el último punto, como normalmente lo hacemos. Pero atención a lo siguiente. ¿Recuerdas el primer punto que tejimos de esta vuelta era un punto plano o punto deslizado? Este punto plano o deslizado no lo vamos a tomar en cuenta. Vamos a empezar la novena vuelta tejiendo el primer punto bajo que tejimos. Como se puede observar con este método, el cambio de color no es perfecto, pero se disimula bastante bien. No se ve tan pronunciado el cambio. Vamos a seguir tejiendo esta vuelta con puntos bajos, dejando sin completar el último punto, ya que en mi caso haré un cambio de color nuevamente. Volvemos a cerrar nuestro punto con el color base, en mi caso el blanco, y realizamos el mismo procedimiento. Tomamos la hebra interna y tejemos un punto deslizado o punto plano. Tejemos un punto bajo en el mismo punto y continuamos tejiendo un punto bajo en cada punto hasta terminar la vuelta. Como comentamos, el punto plano o deslizado que hicimos al principio de la vuelta no lo tomamos en cuenta y tejemos la décima vuelta empezando a tejer desde el siguiente punto, tejiendo un punto en cada punto. Estamos en la 11ª vuelta y yo continuaré con el color blanco tejiendo un punto en cada punto de los 36 puntos que tenemos de esta vuelta. En la 12ª vuelta haré nuevamente un cambio de color a naranja. Entonces tejeré la 12ª y 13ª vueltas con el color naranja.
Para que quede más claro, voy a recapitular lo que hicimos de la vuelta 7 a la 13. En cada vuelta tejimos 36 puntos bajos. La vuelta 7 y 8 la tejí con color naranja. La 9, 10 y 11 la tejí con color blanco. Y la 12 y 13 con color naranja nuevamente. A partir de la vuelta 14 volveré a mi color base, que es el blanco, y ya no haré más cambios de color. En la vuelta número 14 tejemos 4 puntos bajos y una disminución. Repetimos hasta el final de la vuelta y terminaremos la vuelta con 30 puntos bajos. En la vuelta número 15 tejemos un punto en cada punto de los 30 puntos que tenemos. En la vuelta 16 tejemos 3 puntos bajos y una disminución. Repetimos esto hasta el final de la vuelta. Terminaremos con 24 puntos bajos esta vuelta. En la vuelta 17 tejemos un punto bajo en cada punto de los 24 que tenemos. En la vuelta 18 tejemos 2 puntos bajos y una disminución. Repetimos esto hasta el final de la vuelta. Nos quedarán 18 puntos bajos. En la vuelta 19 tejemos un punto bajo y una disminución. Repetimos hasta terminar la vuelta. Al terminar tendremos 12 puntos bajos. Rellenamos el huevito con algodón sintético. Hay varias opciones para cerrar o rematar. Podemos hacer 6 disminuciones o con una aguja lanera vamos a simular lo que hicimos en el inicio con el círculo mágico. Tiramos de la hebra en el último punto y cortamos con unas tijeras. Con esta hebra vamos a rematar. Vamos tomando las hebras delanteras de 2 en 2 y así vamos tirando del estambre o lana y cerrando los puntos. Ahora lo que hacemos es esconder la hebra pasando de un lado hacia otro lado del tejido, del huevito tejido. Y ya está. Tenemos unos lindos huevitos llenos de color. Para que tu decoración de estas Pascuas esté completa, te invito a que veas los canastitos hechos por Sol y Luna. Son realmente adorables. El link de estos videos podrás encontrarlos en la descripción. Amigo terrícola, muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado esta actividad y que nos apoyes dándole un like a este video y compartiéndolo para que llegue a más y más personas. No olvides suscribirte para recibir notificaciones y te enteres cuando subimos un nuevo video. ¡Felices Pascuas!